Entonces continúo con el verso 7 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice así: y Esteban, lleno de fe y poder, estaba haciendo grandes maravillas y signos entre el pueblo o entre la gente. 9. Y se levantaron ciertos de la sinagoga llamados de los libertinos y sirenios y alejandrinos y de Cilicia y Asia, disputando con Esteban, y ellos no eran capaces de resistir la sabiduría y el espíritu con el cual estaba hablando, o sea, estaba hablando Esteban. Aquí debo comentar que vemos que se menciona en este capítulo 7 de que habían judíos que todavía estaban bajo el Antiguo Testamento y que se reunían en la sinagoga, porque la predicación del Evangelio del Reino, mandado por nuestro Señor Jesucristo, comenzó a darse a los miembros de la nación de Israel, y entonces los apóstoles predicaban en las sinagogas. Incluso vemos al apóstol Pablo que en sus viajes a las demás naciones, él siempre asistía o visitaba primero las sinagogas y allí predicaba el Evangelio del Reino, y solo cuando era rechazado, entonces él se iba a los gentiles, que sabemos que en esta época los gentiles podían asistir a las sinagogas. Esto era pues bajo el judaísmo, o sea, bajo el Antiguo Testamento. Ellos podían asistir, y aunque no eran judíos, ellos podían, como creían en el Dios del Antiguo Testamento, ellos les gustaba reunirse para escuchar la lectura de la palabra de Dios, o sea, para escuchar la lectura del Antiguo Testamento. Pero ellos no eran judíos, sino que ellos eran hombres devotos que tenían fe en el Dios del Antiguo Testamento, pero no se habían circuncidado, no estaban bajo las obligaciones de la ley, simplemente asistían a las sinagogas. Luego ellos sobornaron hombres diciendo, voy a hacer una traducción bien literal: lo hemos oído hablando mal, dichos malos en cuanto a Moisés y Dios. Esas fueron las acusaciones. Continúo con el número 12. Ellos revolvieron también a la gente, o sea, la instigaron, y los ancianos, o sea, a la gente, a los ancianos y a los escribas, y habiendo venido sobre él, lo agarraron y lo trajeron al Sanedrín. Ellos pusieron falsos testigos diciendo: este no cesa de hablar mal, dichos malos contra este lugar santo y la ley. Fíjense, estoy en el 13, que cuando Esteban estaba predicando el Evangelio del Reino, los judíos que estaban bajo el Antiguo Testamento, que sabemos que continuaba, incluso este verso nos prueba cómo el Antiguo Testamento todavía era vigente en este capítulo 6 del libro de los Hechos, lo que prueba de nuevo cómo la creencia de que el Antiguo Testamento termina al final del libro de Malaquías, o que el Antiguo Testamento va, digamos, hasta la cruz, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, o que incluso dura hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos.
Voy a poner acá la cruz, que es la parte de la muerte, que está en la parte final de los evangelios. Entonces vemos que si en el capítulo 6, acá en este que estoy leyendo, en el verso, creo que es el 13, o el verso 12 y 13, se menciona cómo todavía los judíos estaban defendiendo la obediencia de la ley, ya que el Antiguo Testamento no había terminado, y sabemos que el templo fue destruido 10 años después del capítulo 28 del libro de los Hechos, del libro de los Hechos, en que se produce la ceguera con esa sentencia de Isaías capítulo 6 verso 9, que Dios le da al apóstol Pablo para que decrete sobre los líderes de la nación que estaban en Roma. El Antiguo Testamento no termina antes del libro de Mateo, y ya muchas veces he mencionado cómo no solo la nación de Israel, que no había creído todavía en el Evangelio, estaba bajo la ley, sino que la misma iglesia de Dios, que se reunía en Jerusalén, y esto lo leí en el capítulo 21 del libro de Hechos, en un video anterior, cómo ellos hablan de que todos son celosos de la ley, y entonces como prueba de que el Nuevo Testamento no había comenzado. En el capítulo 8 del libro de Hebreos hay unos versos muy interesantes que nos hablan sobre el paso del antiguo pacto al nuevo pacto, y donde en los versículos finales de este capítulo hay algo muy interesante que debemos considerar. Voy a leer desde el verso, desde el 10, que sabemos que en el 10 se toma ese texto de Jeremías 31, del capítulo 31 al 34, y dice así el 10: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor, dando mis leyes dentro de su mente, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré a ellos por un Dios, y ellos serán a mí por un pueblo. Ese es el verso 10 del capítulo 8. Verso 11 del capítulo 8. Y ellos no enseñarán cada uno a su vecino y cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque ellos todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande de ellos. Va a terminar para hacer un comentario: porque seré misericordioso a sus injusticias y sus pecados y sus maldades, sus faltas, ¿cierto? No recordaré más. Sigue el verso 13. En el dicho nuevo, Él ha hecho el primero viejo, y lo que se hace obsoleto y es viejo pronto está desapareciendo. Entonces este último verso así es muy importante. Dice: en el dicho, al decir nuevo, Él ha hecho el primero viejo, y lo que se vuelve obsoleto y es viejo está próximo a desaparecer, o está cerca de
en el proceso de desapareciendo. Tengo un comentario sobre cómo aplicar el principio de la recta visión a raíz de este verso que acabo de leer. La palabra nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 2, creo que es el verso 13, de que debemos comparar verdades espirituales con otras verdades espirituales. Y entonces, teniendo en cuenta que esta carta a los Hebreos junto con el libro de Romanos se escribieron durante el periodo del libro de los Hechos, como lo dije anteriormente. Entonces hay versos en la carta a los Romanos que nos permiten también comprender cómo realmente el nuevo pacto, en las estipulaciones en que se promete desde Jeremías, realmente no comenzó durante este periodo de los Hechos, y que lo que se dice en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos es que el Antiguo Testamento estaba decayendo y volviéndose obsoleto, ya que todavía existía la promesa a través del Evangelio del Reino de que se entrara a ese nuevo pacto. Y entonces en este verso de la carta a los Hebreos se está hablando de que está el antiguo pacto desapareciendo para comenzar el nuevo. La prueba de que no comenzó es que se nos dice, o la promesa que hay para la casa de Israel y la de Judá, es que las personas van a tener la ley escrita en sus mentes y corazones sin necesidad de que una persona le explique a otra. Pero si vamos a considerar estas estipulaciones, vemos que en la actualidad nosotros que estamos viviendo en la dispensación de la gracia de Dios, vemos que a nosotros nos toca, como lo dice un texto de nuestra dispensación que está en la segunda carta a Timoteo, que nosotros debemos estudiar para presentarnos a Dios aprobados, y que en verdad nosotros no tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Otro texto, por ejemplo, que pertenece a libros de nuestra dispensación, son por ejemplo, que ya los he mencionado, en Efesios capítulo 2 verso 15, y Colosenses capítulo 2 verso 14, donde vemos que en nuestra dispensación la ley de mandamientos y ordenanzas, que era como un muro de separación, una pared de división entre judíos y gentiles, ha sido abolida o derribada, y que ahora en el presente ministerio de la presente dispensación todas las personas pueden acercarse a Dios a través del Evangelio de la salvación, el cual está en la carta a los Efesios capítulo 1 versos 13 y 14 y capítulo 2 versos 8 al 10, en que es a través de la obra terminada y suficiente de nuestro Señor Jesucristo que las personas entran a ser miembros del cuerpo de Cristo.